Feria Aeroespacial México, FAMEX, es un evento comercial de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana. Con prestigio y liderazgo, que genere atracción de inversión extranjera directa, empleos en la comunidad aeronáutica nacional, que promueva la industria aeroespacial de México, la aviación civil y militar, la tecnología y productos de defensa. Tiene como objetivo generar en México el escenario ideal para un intercambio comercial entre proveedores, representantes del ramo aeroespacial y aeronáutico civil y militar, dar a conocer a nivel nacional e internacional la capacidad de la industria aeroespacial mexicana y crear un espacio que promueva el intercambio académico y de capacitación del sector aeroespacial. En la que colaboran dependencias de los 3 órdenes de gobierno, organismos públicos y privados, así como la academia. La Feria Aeroespacial México ha tenido 5 ediciones que se realizaron en los años 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023, siendo esta última celebrada del 26 al 29 de abril, en la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. FAMEX 2023 contó con Francia como país invitado de honor, importante aliado estratégico en producción aeroespacial, siendo el primer empleador del sector aeronáutico en México, creando 1 de cada 4 empleos a nivel nacional. La Feria Aeroespacial México es un evento singular en el mundo. Se ha destacado por contar con diversas actividades para fomentar la inversión extranjera directa como el Seminario de Inversión Extranjera, el Seminario de Migración a la Industria Aeroespacial y Encuentros de Negocios. Además se busca fomentar la actualización de conocimientos y la capacitación e instrucción del personal técnico aeronáutico mediante el Foro de Educación Aeroespacial, ciclo de conferencias técnicas, Aerospace Summit, la Cumbre de Rectores y el Congreso de Mujeres de la Industria Aeroespacial, así como el Encuentro de Seguridad Aérea. FAMEX se ha posicionado como el evento aeronáutico más importante de América Latina, contando con la participación en esta edición 2023 de 703 empresas expositoras, 51 países, 6.123 encuentros de negocios, 71 aeronaves pertenecientes a diversas empresas participantes, de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, recibiendo a 105,000 visitantes. Lo que incentiva a nuevos acuerdos comerciales para impulsar la economía del país y la generación de empleos. FAMEX busca consolidar a México como el mejor destino de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa, utilizando su privilegiada posición geográfica estratégica y su mano de obra altamente especializada. De esta manera la FAMEX se convierte en el principal catalizador de la industria aeroespacial en nuestro país. FAMEX 2025 se llevará a cabo en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México del 23 al 26 de abril de 2025. Te esperamos.
Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Les agradecemos el que sigan conectándose a esta serie de webinars que hacemos de manera semanal. Bueno, antes que nada, nos encantaría poder comunicarles que nos apoyen en apagar su cámara y su micrófono para poder tener una mejor transmisión durante esta sesión. De igual manera, habrá diferentes bloques para poder interactuar con nuestro expositor del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy se presenta algo muy interesante, que es el impacto de las aduanas en el mercado pues global del comercio exterior. Y para este tema tan importante contamos con Beatriz Ramos, quien es socia fundadora del área de aduanas de Van Buren Hamilton. Ella nos estará apoyando en dar a conocer pues estos avances que se tienen en el tema aduana. Pues Beatriz, bienvenida. Y queremos también aprovechar para poder mencionar el siguiente webinar que tendremos esta próxima edición, que va enfocado hacia igual temas logísticos, que se llama como tal mercancías privilegiadas. Lo tendremos, pues se dará por parte de uno de nuestros miembros de FEMIA, quien es Inclusive Logistics, y contaremos con la participación de Samir Rascón y María Luisa González Dou, quienes son gerentes de operaciones marítimas, aéreas y aduanas americanas, así como de FTS Compliance. Los invitamos a que participen también en esta sesión que tendremos este próximo miércoles 12 de febrero, 11 del día, tiempo de la Ciudad de México. Pueden hacer su registro en este momento dentro del código QR que aparece en este flyer. Para todas aquellas personas que aún no conocen qué es lo que realizamos dentro de FEMIA, somos una asociación privada sin fines de lucro, fundados en el 2007, y agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en temas como manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería, así como otros servicios. Actualmente contamos con más de 110 miembros en 14 estados de México, y los cuales representan el 80% de las exportaciones aeroespaciales con un origen de capital, 35% participación mexicana y 65% extranjero. Contamos con una representación a nivel nacional y colaboramos con organismos afines a nivel nacional e internacional. En la parte baja de este flyer pueden ver los diferentes organismos con los que colaboramos activamente para el desarrollo del sector aeroespacial. De igual manera, dentro de esta sección pueden ver nuestros diferentes miembros, cómo se encuentran catalogados como OEMs, Tier 1, Tier 2, Tier 3 y cómo participan dentro de la cadena de valor. Todos ellos son igual de importantes para nosotros ya que nos apoyan en el desarrollo del sector aeroespacial a través de FEMIA. También estamos haciendo el Registro Nacional Aeroespacial, RENAERO, donde los invitamos a participar. El registro no tiene ningún costo, lleva alrededor de 7 minutos. Y los beneficios para poder registrarse es darse a conocer de manera nacional e internacional en los procesos de vinculación que realizamos dentro de FEMIA, así como también tener visibilidad en potenciales programas de apoyo que se hagan a través de gobiernos federales, estatales o municipios. Entonces hay muchos beneficios, no tiene ningún costo, los invitamos a participar y la información pues se mantiene resguardada en los servidores de la federación. De igual manera, invitarlos a realizar su autodiagnóstico. Les tomará 1 hora y 20 minutos, el cual considera 6 diferentes perfiles en los cuales mencionamos los principales aspectos que ustedes deben de trabajar para poderse vincular de manera activa en el sector aeroespacial. En el código QR, de igual manera, pueden hacer uso de esta plataforma para poder obtener su autodiagnóstico. También, si alguien tiene interés en poder formar parte de FEMIA, podemos tener una sesión 1 a 1 para poder compartir la oferta de valor de pertenecer a la federación. Nuestro staff está constituido de la siguiente manera. Empezaremos por las damas. Contamos con la licenciada Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operación, Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción, Dulce Díaz, quien es nuestra gerente de gestión y membresía, y Ailín Delgadillo, quien es nuestra coordinadora ejecutiva. De igual manera, mencionarles que el ingeniero Luis Liscano es nuestro CEO y el presidente electo dentro del staff es el ingeniero Luis Azul, ¿sí? Su servidor Enrique Maldonado, encargado del desarrollo de proveedores para la federación. De igual manera mencionar que tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde los invitamos desde este momento a que nos compartan de qué organización se conectan, desde qué ciudad, y también si tienen alguna inquietud o pregunta la pueden hacer a partir de este momento en el área de chat y contaremos con un espacio al finalizar
la presentación de Beatriz para que ella pueda ayudarnos a, pues, a solucionar algunas dudas o comentarios que llegaran. Y para avanzar ya en este tema, pues me permito presentar a Beatriz Ramos García, quien es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, diplomado en Harvard e Impuestos Internacionales, así como técnico jurídico en Comercio Exterior. Ella pues tiene una vasta experiencia en el sector aeroespacial y en la parte de aduanas, porque ya ha trabajado en equipos con el SAT, en la creación de reglas de certificación en materia de IVA y EPS, creación de NEC y OEA y otros programas pilotos de los cuales a partir de estas iniciativas. Y ocupa actualmente los cargos como miembro del Consejo de Asociación de Mujeres Aduaneras, capacitador en CEDESU en temas de aduanas, en operaciones de aduanas también, y es presidente de la Comisión de Fiscalización y Aduanas de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, así como miembro de la misma, y también es presidente de la Comisión Aeroespacial de Sencomex. Pues Beatriz, bienvenida, gracias por hacernos este espacio en tu agenda, y pues te compartimos cámaras y micrófonos para que nos apoyes con la presentación del tema que tienes para nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ustedes. Buenos días por la confianza. Buenos días a todos. Espero pues, hoy tener una charla. Creo que a todos nos está moviendo ahorita pues, cómo está el comercio, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer un análisis un poco de cuáles son las razones, cuál es el impacto y qué es lo que podríamos hacer en algunos casos para prevenirlo o por lo menos para saber de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos del impacto de las aduanas, me parece que todos, hasta antes del domingo y lo que sucedió este fin de semana, pues todos pensábamos que las aduanas eran solamente el lugar por donde la mercancía cruza y tenemos que pagar impuestos, ¿no? O sea, cuando uno cierra los ojos y piensa en aduana, es el lugar donde mi mercancía va a pasar, va a estar legalmente en el país y vamos a tener que pagar los impuestos al comercio exterior. Y eso es lo que me parece que todos entendíamos por una aduana hasta antes de, de lo que sucedió este fin de semana. Sin embargo, pues, la aduana tiene muchas más funciones, que es de lo que me gustaría hablar el día de hoy. Y pues entender un poco hacia cuál es el alcance, cuál es la visión y hacia dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la aduana, desde mi punto de vista, no solamente es el lugar por donde la mercancía cruza, sino tiene otros objetivos que en un sentido es la recaudación de ingresos porque se cobran impuestos. Es un lugar de protección de seguridad nacional porque son nuestras fronteras, ya sea fronteras de tierra, de agua y de aire, y hago de aire, ¿no? Porque técnicamente pues no la tengo en una frontera, pero sí está delimitado por ciertas normas internacionales. Nos ayuda también a proteger la industria local y mejora la competitividad. Cuando hablo de recaudar ingresos, vamos hoy a verlo de este lado de la frontera, y lo vamos a ver un poquito por México de lo que ha pasado. No sé si ustedes recuerdan, pero la política comercial en los últimos años, cuando revisamos las reformas a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, lo que podíamos ver es que las tasas iban bajando. ¿Se acuerdan? En 2023, un día amanece el presidente con ganas, después de una promesa que había hecho de reducir los aranceles para los siderúrgicos y los combustibles, y lo que hizo fue no nada más que los aumentó, sino que inclusive nos empezó a requerir permisos de importación. Antes teníamos que parar las líneas en ese momento porque teníamos combustibles que importábamos para limpiar la máquina o aceites que de hoy para mañana ya estaban requiriendo que tuviéramos o que tramitáramos algún permiso especial de importación.
Lo que en ese momento hizo el presidente de la República, y bueno, después nada más para que ubiquen perfectamente los casos que eran siderúrgicos y combustibles, un poquito después lo que hizo fue, primero los aumentó a más o menos promedio como 15% y después los volvió a aumentar. Entonces el pleito casado que teníamos todos los consultores era decir, oye, a ver, en tu programa no solo nos habías prometido que no los ibas a aumentar, sino también que inclusive los ibas a eliminar. Y muchos así presupuestaron los gastos de ese año. El gasto y lo que impactaba en el costo también del producto final. Entonces, ese año fue un año muy difícil en razón de esta situación, pero el gobierno dijo, pues yo necesito impuestos, necesito recaudar, necesito dinero, lo vamos a aplicar aquí en la aduana. Vamos a proteger la industria local. ¿Qué hicieron entonces en las aduanas mexicanas? Tenemos ahorita el tema de los textiles, ¿no? Que se prohibió la importación de textiles porque estaban tratando de proteger la industria local. Y ahorita estamos entre que si nos autorizan los oficios y no, y bla, 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 ¿no? Pero de entrada fue, mañana ya no se puede. Y ya después se dieron cuenta que sí, no solo decir mañana ya no se puede, así a diestra y siniestra, sí puede representar un impacto tal que detenga la industria nacional. Es decir, no puedo decir, no puedo importar este producto para proteger la industria nacional y si afectó toda esta cadena de producción que al final del día se refleja en fuentes de empleo. Entonces se fue a las cámaras fueron con la autoridad y dijeron, bueno, ok, si nos presentas toda la información y la justificación de por qué si eres una industria que no afecta al mercado nacional, entonces te vamos a autorizar, ¿no? Y ahorita justo estamos esperando pues que nos entreguen esos oficios con esas autorizaciones. Entonces, de alguna manera, pues se mejora la competitividad porque se protege a la industria local, pero de alguna otra, pues también tenemos que estar viendo que hasta dónde eso es posible o no. Y eso, todo eso lo hacemos a través de las aduanas. La seguridad nacional, que es una cosa que yo he insistido mucho, especialmente con el sector aeroespacial en estas charlas, que tiene que ver con los permisos de Basenar, ¿no? Que justamente nace eso para proteger el uso de los bienes el de los bienes de uso dual. Entonces, igual la aduana dice, bueno, a través de los pedimentos de importación, tú me vas a declarar si tienes estos permisos, si ya has hecho el análisis de tus productos, y si no, cosa que hemos platicado ya también, es un tema tan delicado que no nada más tenemos como una sanción a no contar con estos permisos, una multa de dinero, sino que inclusive puede llegar a ser una pena privativa de libertad. Entonces, todo esto pues se va controlando a través de las aduanas y las aduanas son las que dicen esto sí, esto no, son las que reportean por los identificadores, por el tipo de bien, etcétera. Y entonces las diferentes autoridades se van dando cuenta que cuál es la mercancía que podemos traer o no. Entonces, en algunos casos hay aduanas que facilitan el comercio exterior porque simplifican trámites y procesos para importar, para hacer estas operaciones, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo del tiempo, paperless, todo, pues en teoría todo a través de pues de una misma unidad, que sería tramitarlo a través de BUSEM. eh, Ahí controlamos qué es lo que entra y lo que no entra, y eso nos ayuda a mantener las relaciones comerciales. Cada día se busca que sea una aduana un poco más, pues un poco más eficiente en tiempos y en el trámite de todos los permisos de importación y exportación. ¿Qué es lo que estaban buscando en otros países? Hay otras zonas, como puede ser la zona de la Unión Europea, donde inclusive ya no existen aduanas entre los miembros de la comunidad. O Estados Unidos y Canadá también está buscando, hasta el año pasado, estaban buscando eso, eliminar las aduanas dentro de la región para poder eficientar el tráfico legal o el comercio legal de mercancías. Entonces, al final la aduana nos ayuda a controlar y nos facilita también la operación. Hay otra forma en México que tenemos de controlar y es estableciendo restricciones no arancelarias, es decir, permisos que también nos permiten, pues un poco ir viendo
cómo está el comercio y qué tanto llega y de dónde llega, etcétera, ¿no? Y básicamente, pues este tema de dónde y cómo se controla a través de las normas oficiales mexicanas, pues donde tenemos que etiquetar la mercancía, tenemos que ponerle información comercial, información de salud, etcétera. Y aquí es donde la autoridad va diciendo, sí, me parece bien, o, o no, no estoy de acuerdo en que tú importes estos materiales si no tienes un permiso, especialmente, no sé, pero por ejemplo, el juego de baño donde ponemos el cepillo de dientes y el jabón y todo esto, pues ellos buscan información de salud donde tendríamos que acreditar que no está la pintura con la que están pintados esos vasos no contiene plomo, ¿no? Entonces, tanto me controlan un permiso como el contenido, como si afecta a la industria nacional, como si es un combustible y necesito un permiso, etcétera, ¿no? Entonces, pues poco a poco la autoridad lo va controlando. Lo va controlando también a través de aranceles cupo, es decir, cuánto puedo vender a la salida, cuánto puedo exportar y cuánto me reciben en otros países donde también hay cupo, cuánto es mi máximo que puedo exportar, pero también en otros casos, cuánto es lo máximo que puedo importar. De tal suerte que no nada más tiene que ver con la cantidad del bien, sino tiene que ver también con el tipo del bien. Yo puedo importar azúcar, pero una cosa que yo aprendí del azúcar y me llamó mucho la atención es que el azúcar, por ejemplo, la calidad también se controla con el tamaño del grano y con el control y con el tamaño y el color. Entonces, determinada tipo de azúcar sí puedo exportar, determinada tipo de azúcar con ciertas características es lo que puedo exportar también. Entonces, la autoridad pues va dando esto y también a través de algo que para nosotros hasta el fin de semana nos daba mucha paz mental, era todo lo que se podía controlar a través de los acuerdos comerciales internacionales, ¿no? Donde vamos teniendo ciertos permisos para cierta mercancía, etcétera, y de manera regular, en el caso de los acuerdos comerciales, en la mayoría de los casos era o libre de arancel o con un arancel más bajo, que sería el caso para Mercosur y estos temas donde no es que tenga un arancel más bajo, sino que tenga un descuento en el arancel que pago, dependiendo del tipo de bien, especialmente para la industria automotriz allá. Entonces, vamos viendo que todas estas normas pues se van regulando a través del paso de la mercancía por las aduanas, donde me dice si no pagas, si no tienes un permiso, si no cumples con la norma, si no has dado el aviso, no pasa. Pero si ya pasó, también la aduana tiene una manera de controlar la mercancía y poder avisar a las diferentes autoridades qué es lo que pasó con los permisos o no y si es lo que pasó. Entonces, dicho lo anterior, he reiterado varias veces que, las aduanas nos sirven para tomar diferentes medidas de control de seguridad nacional. Y esto fue lo que este fin de semana nos sucedió a nosotros. ¿Qué dijo el presidente Trump? Bueno, no queremos que tú nos mandes inmigrantes y no queremos que nos estén exportando droga, pues te voy a imponer un arancel. De tal suerte que en este ejemplo podemos ver que no solamente los aranceles se imponen al bien per se, o sea, Trump no llegó y dijo, vamos a ponerle 25% de impuesto al fentanilo de importación. Dijo, vamos a poner un impuesto que obligue a la política pública a negociar cómo evitar el tráfico de inmigrantes y el tráfico de drogas. Entonces, parte uno nos ayuda a proteger la industria, pero también habla de que las aduanas se pueden utilizar como mecanismos de negociación para poder proteger la política nacional. Yo no voy a decir si es bueno o es malo, solamente estoy diciendo que fue el mecanismo que el presidente utilizó para poder obligar a México y a Canadá a poner acciones contra eso que a él no le gustaba. ¿Qué es lo que México dijo? Bueno, yo, ok, te voy a ayudar a controlar en la frontera con militares
el tráfico de inmigrantes y el control de las drogas, ¿no? Tú, Estados Unidos, pues también ten tus propios compromisos. Y Estados Unidos que dijo, sí, y lo voy a negociar contigo porque no aplicaste la misma política, la política a la inversa, es decir, yo te impongo el 25% y tú me impones a mí el 40%, que fue lo que hizo Costa Rica. Costa Rica le dijo, tú me impones el 25%, yo te pongo a ti el 50%. Y ahí está el punto de la negociación en Costa Rica. Del punto de la negociación donde la política inversa, pues no está funcionando. Es mejor lo que hizo México, lo que hizo Canadá, de querer tomar las acciones. Entonces, mucha gente en este punto me preguntaba, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando nosotros enviamos la mercancía a Estados Unidos, cuando nosotros enviamos la mercancía a Estados Unidos, nosotros vamos a tener que impactar el costo o nosotros vamos a tener que ser responsables del impacto del costo que tiene el bien en Estados Unidos. Nosotros no vamos a pagar ese impuesto, que es una pregunta recurrente que me han estado haciendo. Estados Unidos dice, cuando tú me importas, o cuando importas de la acción de importar, no de que si eres importante para mí, pero cuando tú importas las cosas a Estados Unidos, si tú, entidad mexicana, tienes el registro de importador, tú vas a absorber ese impuesto adicional. Pero si tú no lo tienes y ya lo va a importar tu filial, tu cliente, lo que quieras, entonces esa empresa es la empresa que va a tener que pagar ese impuesto adicional. Nos va a perjudicar, sí, pero no nos va a perjudicar porque nosotros tengamos que hacer esa erogación, que es la pregunta recurrente que me han hecho. Yo no lo pago, yo como exportador no pago el arancel. El arancel se va a impactar en quien sea que tenga el registro de importador en Estados Unidos y realice esa importación. ¿Por qué México estaba muy preocupado? Porque me afecta, porque me repercute en el costo, me hace menos competitivo. Si yo importo algo, si yo exporto algo a Estados Unidos, que antes importarlo les costaba $1 y ahora importarlo les va a costar $3.50, porque es el peso que les costaba más el 25% adicional. Es por eso que estamos nosotros preocupados, no porque nos impacte a nosotros el precio, a nosotros directamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar también? Ojo, la sanción está impuesta para Estados Unidos y para Canadá. Entonces, si mi corporativo en España les envía directamente mercancía a ellos en Estados Unidos, entonces España no tiene que pagarlo, porque el producto no viene de Estados Unidos o Canadá. Hay que tener cuidado en eso porque son preguntas que me han venido haciendo de, oye, ¿cómo se controla la aduana? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues nada más ojo, porque el que va a pagar el impuesto es el que tiene el registro de importador en el otro país. En este caso, Estados Unidos dijo, ok, yo te voy a dar algunas excepciones. Donaciones monetarias, materiales informativos, las transacciones necesarias para viajar, que sería la franquicia de pasajeros. Si ya fue producida en Estados Unidos y ya pagó los impuestos, o si ya pagó los impuestos en Estados Unidos, también. Si fue importada libre de aranceles, es decir, si fue importada, si ya lo tengo aquí, porque también era una pregunta que me hacían, oye, ya lo tengo ahí, pues si ya lo tienes, ya está, ¿no? Y si también viene en tránsito antes de que la sanción entre en vigor, que en este caso se pospuso a marzo, pues cómo funcionaba esto, ¿no? Ya ellos van a ir evaluando, porque eso fue algo de la sanción también. El secretario de la Defensa en Estados Unidos va a ir evaluando si efectivamente se ha minimizado el riesgo y entonces puede evaluar el que ese mes no se imponga o que ya nunca se imponga, pero él es el que periódicamente va a ir haciendo estas evaluaciones. Dice, bueno, si la mercancía ya la traías en tránsito, ¿qué es lo que va a pasar en febrero? Si la mercancía ya viene en tránsito, ya no va a pagar. Pero si apenas la embarcas, una vez que la sanción entre en vigor, entonces va a pagar los aranceles. Tienes que probarle al CBP que no ha sido importada. Entonces, fíjense cómo
pues no solamente es que llega y paga, sino va teniendo diferentes peculiaridades y que tenemos que ir analizando, como también va a ser el probarle a la autoridad que el bien, pues es una donación humanitaria, ¿no? O que el bien es para uso educativo o de comunicación personal, porque yo pienso, material educativo puede ser la banca, el libro, el cuaderno, los lápices, no sé, un salón, ¿no? A lo mejor, un salón prefabricado, etcétera. Comunicación personal, mi celular, eh, mi radio, eh, las plumas y hojas para escribir cartas. Entonces, cuando nosotros vemos la foto grande de lo que podríamos tener aquí, alimentos básicos, pues yo pienso que para mí es básico comer jitomate, ¿no? Y es para el consumo humano y es un alimento, entonces tal vez estaría exento. Tenemos que empezar a ver cuáles son los conceptos que estas autoridades, en este caso las autoridades americanas, son las que tienen y es a lo que nos vamos a poder apegar. Es decir, si yo entiendo como alimento básico frutas y verduras, la canasta básica o el plato de colores, ¿no? El plato que tiene carne y semillas, etcétera, tal vez Estados Unidos no está entendiendo eso. Por eso vamos a tener que ir y también analizar cuáles son los conceptos que ellos en su aduana van a aplicar a estos productos que están excluidos. Ahora, es importante también considerar en las preguntas que me han hecho para ver cuál es el impacto económico, cómo lo va a aplicar. Y Estados Unidos está diciendo, las sanciones, tú me pagas el impuesto, es decir, el 10% que ya tenemos previsto para que me pagues, y adicional me vas a pagar ese impuesto. No es el 25, no es el impuesto, no es el 25% adicional sobre el impuesto establecido. Es decir, si yo tengo una mercancía que vale 10 pesos, y para importarlo en Estados Unidos cuesta el 10% hoy, estoy inventando, el impuesto es 1. Y no vamos a pagar el 25% de ese 1%, es decir, no voy a pagar 25 centavos. Voy a pagar el 25% del valor de la mercancía, del 10%. Entonces, voy a pagar el 10% que es 1 por el valor de la mercancía y voy a pagar el 25% que es 2.50 por la sanción. En total voy a pagar 3.50. Es importante sí determinar esto porque en el pasado sí había sanciones que estaban sobre el arancel. Hoy están sobre el valor del bien. Así es como se impuso la sanción. Y por eso es que tenemos que estar atentos a cuál es la norma. También la gente me ha preguntado, oye, es que califican como originarios, ¿también tengo que pagar el impuesto? Pues no tendrás que pagar el impuesto de importación. Tal vez si califica como originario y está exento, no va a pagar nada por el impuesto general de importación. Sí lo va a pagar por la sanción. Entonces, en la primera suma, digamos, el primer cálculo va a ser exento por 10, nada. 25 por 10, 2.50 y entonces va a pagar 2.50. Así es como se calcularía el impuesto en el caso de que entrara en vigor. Pero lo que quiero aquí observar más que cómo es el cálculo, porque me parece que eso no es tan complicado si conocemos de aduanas, quiero observar cómo las aduanas en este momento están funcionando como un medio para poder imponer otro tipo de controles que no tienen que ver con el comercio exterior. Solamente están siendo la vía para obligar a otros gobiernos a trabajar eh, con esta norma. Y eso es lo que a mí me parece importante destacar, que podemos, después de este fin de semana, insisto, en ver a las aduanas, no solamente como el cierro mis ojos, cruzo la frontera, pagué los impuestos y ya estamos, ¿no? Sino que hoy empezamos a ver a las aduanas como otro medio de forzar a tomar ciertas acciones que no tienen nada que ver con el comercio exterior. O bueno, sí, ¿no? Exportar el fentanilo ilegal, pero al final pues tampoco es una exportación porque no tiene un proceso real. Por eso me parece que importante que destaquemos esto, ¿no? Eh, desde luego, pues va a repercutir en el TEMEC y seguramente en las negociaciones que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque
estamos violando el capítulo de equidad, el arancel mínimo que está previsto en la OMC, o sea, en otro tipo de acuerdos donde, donde para poder lograr tener un tratado de libre comercio, pues tenemos que cumplir ciertas normas que están establecidas en la Organización Mundial de Aduanas y en la Organización Mundial del Comercio. Y cuando empezaron a decir que iban a abrir paneles binacionales, como lo hizo China, por ejemplo, ¿no? Que fue y denunció, etcétera, Estados Unidos dijo, mira, a mí no me importa, yo ya, la verdad que yo ya las corté con la OMC, entonces yo ya la relación que tengo, si tú quieres ir y denunciar, no importa. Por eso es importante tratar de ver qué es lo que quiere y tratar de tomar por ahí ese tipo de acciones. Estados Unidos dijo, este es mi medio, si quieres caminar conmigo bien y si no, te impongo los aranceles. Aunque esté violando principios, como les digo, el principio de equidad, el principio del arancel más bajo, el principio de las negociaciones en la OMC, porque aquí lo que debió de haber pasado fue que antes de imponer el arancel a través del decreto, debió de haber acudido a la OMC y decir, a ver, eh, pues no puedo tener comercio con ellos porque me están mandando droga, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y haber tratado de encontrar una resolución a través de estos organismos internacionales, situación que en la especie no sucedió. Para estos aranceles de los que hablamos y que estamos viendo que la aduana, que Trump hoy lo utilizó como otro medio, pues vemos que automotriz, electrónico, energético, acero, aluminio, frutas, verduras, panadería, etcétera, son los más afectados. De aquí yo podría observar que tenemos verduras, y estaba hablando de alimentos, entonces tal vez podamos, frutas y verduras, tal vez ahí podamos encontrar alguna excepción. Son básicamente los que a mí me parece que podrían ser los más afectados, especialmente porque la industria en México ha crecido en razón de la exportación de estos bienes y de la ventaja que tenemos en la mano de obra para la fabricación de piezas, eh, sobre todo de partes de la industria automotriz, eléctricas y electrónicas, ¿no? Entonces, creo que esos sí son los principales sectores. Afortunadamente, eh, para otros sectores podemos encontrar algunas excepciones, pero no quiere decir que no estén con el mismo problema, que podría ser, para el caso que nos ocupa y por ser la federación quien organizó la conferencia, hablar el tema de aeroespacial, donde al pertenecer estos sectores a un capítulo especial que está regulado en el 99 para Estados Unidos y en el 98 para México, ahí estamos exentos del pago de impuestos y tal vez por ahí a mí se me ocurre que podríamos presentar una consulta a la autoridad y decir, a ver, si tú no listaste, porque en ninguna lista que se hubiera publicado desde la idea de Trump, del presidente Trump, para poder imponer esta sanción, no he encontrado yo el sector aeroespacial. Entonces, pienso que a través de una consulta podríamos preguntar a la aduana, al CBP, oye, también nosotros, si podemos identificar o probarte fehacientemente que va para el sector aeronáutico, podemos encontrar alguna excepción. Y yo casi veo viable esa respuesta en razón de que las reglas ya están muy establecidas. También dice el gobierno, cuando tú exportes, no va a haber drawback, no por la sanción, ¿eh? La sanción la pagas y la pagaste. No hay bueno, es que siempre ya no lo voy a dejar en Estados Unidos, me devuelves lo que te pagué, nos van a devolver el IGI, pero no nos van a devolver el impuesto, el impuesto que se estableció en razón de la sanción. Y eso me parece importante. Si no vemos en la lista, que habría que checar la lista, ¿no? Pero si no vemos en la lista nuestros bienes, creo que valdría la pena hacer la consulta. Decir, oye, también a mí me la vas a imponer. Digo, hay sectores como el automotriz que ya está atoradísimo, ¿no? Pero hay otros que creo que todavía podríamos encontrar la manera de justificando la necesidad real de proteger su cadena de suministro, como podría ser el sector aeroespacial, creo que podríamos a través de esas consultas encontrar la excepción
para el envío de la mercancía y eso me parece importantísimo que lo empecemos a hacer ya. Eh, Estados Unidos, entonces, ya vemos que no le importa a qué país ni cómo lo va a hacer, ¿no? El problema que yo veo real no es que Estados Unidos lo esté haciendo, es que el mundo está aprendiendo que eso se puede hacer. Y entonces tendremos que aprender, bueno, nosotros no somos los políticos, ¿verdad? Pero tendremos que aprender a hacer otro tipo de política pública donde no orillemos a nuestros gobernantes a que tengan este tipo de sanciones, porque el tema entonces de presupuesto, de cotizaciones, de proyectos va a estar al, 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 al libre albedrío de la política pública, de si hoy está y te pongo un impuesto y si mañana no me gusta, porque ya vimos que se pudo. El problema que yo veo aquí es que no es el costo, ¿eh? Es la enseñanza a nivel mundial que estamos teniendo, que es a través de los aranceles, podemos presionar al gobierno de otro país a que realice tal o cual cosa. Y la verdad es que en este caso, pues México nos, no- nos tuvimos que ver presionados, no nos quedó de otra, por el tipo de posición económica y comercial que tenemos con Estados Unidos, pero nos puede pasar lo mismo, sin lugar a duda, con Europa. Entonces, creo que tendremos que, insisto, aprender a ver a las aduanas con otros ojos, con un ojo de política pública y no solo de política comercial. ¿Por qué? Porque va a haber aumento en los costos de producción, aumento en los costos de exportación. Seguramente habrá una pérdida de competitividad en los mercados claves. Yo me acuerdo, bueno, ya soy mayor, ¿verdad? Pero cuando fue el tema del NAFTA, el principal comentario que había después de poder abrir el mercado a una política global, decían que en México se había terminado la política paternalista y tuvimos que obligarnos a aprender a hacer las cosas bien, porque antes, pues como no se podía importar nada, no importaba la calidad que fuera, pues lo tenemos que comprar en México. Y cuando se abre el mercado a otros países, pues tuvimos que aprender a hacer las cosas con calidad. Y yo me acuerdo que en aquel entonces mi profesor platicaba que él le había hecho a su hijo, oye, pues tú sabes qué es hacer las cosas con calidad y decía, pues hacer las cosas bien, papá, ¿no? Y sí es cierto, al final, hacer las cosas bien nos está permitiendo competir en otros mercados, pero sí, nos empiezan a imponer las cuotas que hoy tenemos. La verdad es que ese mercado al que hoy podemos entrar porque tenemos cosas de calidad, lo podríamos perder por el precio. Entonces podría hacerse menos rentable y podríamos perder relaciones comerciales con socios y proveedores. ¿Qué está pasando hoy? Antes había negociaciones globales o había negociaciones globales con países y con proveedores y decían, no importa si lo mandas a México, Estados Unidos, a China, Europa, cuando tú mandes este insumo, este es el precio de venta. Ok, porque te vamos a comprar cantidades industriales. Y los proveedores lo aceptaban. Hoy, el que nosotros lo traigamos a México y después lo exportemos a Estados Unidos, si esta política entra en vigor, nos va a sacar del mercado porque a todos les está costando exactamente lo mismo el producto. Y está obligando a otros países, yo ya tengo un cliente, y está obligando a migrar a otros países, que está ya viendo seriamente la posibilidad de que la entrega global de estos proveedores se realice en Túnez, se fabrique el bien en Túnez y se vaya a Estados Unidos. Porque además Túnez sí tiene un trato de libre comercio, un acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces, tampoco querríamos que estas políticas nos estuvieran obligando a buscar otros países de manufactura, que además pues van a impactar en el gasto logístico y en los tiempos de entrega, que hoy nos hacía un país muy atractivo también la ubicación geográfica que tenemos. Y todo esto solamente porque a alguien se le ocurrió poner una restricción en una aduana. México lo que está buscando también, pues es tener una modernización en las aduanas para poder tener un mejor control, así como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Canadá, como lo tiene Europa, ¿no? Para poder tener un análisis más eficiente de los productos, tener un mejor control y poder
reducir así el control humano, que es el corrompible, ¿no? A una máquina le puedes decir, te doy 200,000 pesos y déjame pasar. Entonces, cuando México también logre poder tener este tipo de controles, México también nos va a ayudar a evitar la imposición de estas políticas públicas a través de la aduana, porque los controles ya, pues, con la inteligencia artificial y demás, no van a ser corrompibles. Y creo que esto es lo que las aduanas deberían de buscar, el poder modernizarse mucho más eficientemente. Y me refiero a mucho más eficientemente porque ahorita pues también todos lo estamos sufriendo, ¿no? No estamos con este tema de la ventanilla digital, ya ayer hubo cosas a las que no pudimos accesar y ya estamos avisados que una semana a partir del 8 de febrero no vamos a poder utilizar la ventanilla. Y todo esto de lo que hablábamos, ¿no? De centralizar en la misma, pues en la misma cosa que aquí sería a través de Busemo, en el mismo sistema, los permisos, las entradas, hacer los pedimientos, tener los controles, generar los reportes, etcétera, pues no está sucediendo. No está sucediendo porque la autoridad todavía no está lo suficientemente lista, preparada y eficiente para poder decir, ok, le vamos a dar mantenimiento en una noche, en un domingo, esta semana a mí me parece que lo movieron porque había un día inhábil. Entonces, en lugar de poderlo hacer en 5 días hábiles, lo tenían que haber hecho en 4. Y por eso, pa- para mi gusto, esa es la razón por la que lo movieron al 8 de febrero. Entonces, vemos cómo el impacto económico de las aduanas no solamente es cobrar. En el caso de México, pues tenemos o la cuota del 8 al millar o la cuota fija si somos IMEX o si hacemos operaciones con algún país con el que tenemos un tratado de libre comercio y está listado en la regla para tener la excepción del pago del DTA y solamente pagar una cuota fija, ¿no? Y hoy lo que yo esperaría después de esta charla es que cuando pensemos en la aduana, estemos pensando no nada más en cruzo por la aduana y para qué me sirve, sino va a ser cruce por la aduana, un control de un control no solo comercial, sino también político y dejar de pensar que solamente tenemos que realizar el pago del DTA como una obligación de la aduana, ¿no? O sea, no aduanera, sino de la aduana. Entonces, podríamos concluir entonces en esta charla que el impacto financiero de las aduanas es significativo porque desempeñan realmente un papel muy importante en el tema de regulaciones y facilitación del comercio internacional. Regulaciones más que arancelarias, bueno, que sería ahí el pago, el tema de los ingresos, más se trata de regulaciones no arancelarias, ¿no? Y que la influencia de las aduanas, desde luego, se refleja en diferentes aspectos, que puede ser el tema fiscal, donde se generan pues estos ingresos por el pago de uso de la aduana y la recaudación de los aranceles sobre las importaciones y las exportaciones también. Podría ser otro punto la protección de las industrias locales, donde los aranceles y las normativas, pues en teoría están pensados para proteger el mercado local, la industria local, evitar la competencia desleal y cuidar sectores muy delicados como puede ser el agricultor, el sector manufacturero y el sector de tecnología. También las aduanas impactan en los costos del comercio porque estos costos, pues al final se ven reflejados en procedimientos y requisitos aduaneros que pueden también generar, pues, o demoras, es decir, en lo que me dan el permiso, más tiempo en la aduana, costo en los almacenajes y también en las transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque si yo voy a importar bienes a los que voy a tener que estarle tramitando un permiso, que además tengo que pagar los derechos por la tramitación de ese permiso, no en la aduana, sino en esa secretaría, pues va a impactar al final del día en el precio de ese producto. Las aduanas también, no solo hay cosas malas, ¿no? También nos ayudan a facilitar el comercio, donde pueden ayudarnos a reducir los tiempos de espera y los costos asociados con los procedimientos aduaneros, que es un poco lo que está ahorita, lo que veíamos el programa que tiene
la NAM para la modernización aduanera, ¿no? Que entre paréntesis, llevarse la aduana a Laredo, pues tampoco me parece como lo más eficiente, ¿verdad? Ni en tiempo ni en dinero, pero bueno. Y el impacto en la balanza comercial, donde las aduanas realmente es que reflejan en la balanza cómo están en la balanza del país, cómo es que se están llevando a cabo las operaciones y cómo esta balanza pues, puede influir también en el tipo de bienes que nosotros llevamos a negociar a los acuerdos comerciales o a los diferentes países con los que tenemos un tratado. Para mí entonces que el impacto financiero de las aduanas y el comercio exterior es muy complejo, tiene muchas facetas y depende de varios factores que están directamente relacionados con la eficiencia de los procedimientos aduaneros, el nivel de aranceles y la competitividad de las industrias locales. Y que además pueden servir como una fuente de negociación, no solamente en los temas de comercio, sino también en los temas de política pública que quiere implementar cada uno de nuestros países. Pues hasta aquí mi charla del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Traté de verdad de ajustarme al tiempo que me dieron. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Pues de igual manera solicitar a la audiencia si gustan compartirnos sus preguntas en el área de chat para poder pues para poder aprovechar la oportunidad que tenemos aquí de tener aquí a Beatriz como experta en la parte pues arancelaria. Por aquí nos mencionaban, creo que ya quedó cubierto algunos de los puntos con los slides que nos compartiste, Betty, pero solamente mencionar, nos preguntan sobre el impacto en caso de aplicarse estos aranceles en el sector aeronáutico e aeroespacial en el país. No sé si te gustaría por ahí mencionar algo. Sí, bueno, insisto, en la lista yo no puedo ver que efectivamente diga si son partes aéreas no van a pagar el arancel, pero sí puedo ver que está muy direccionada a algunos sectores como el sector automotriz. Entonces, yo los invitaría de verdad a hacer la consulta al CBP y decir, oye, derivado del sector del CBP, que son las aduanas americanas, derivado del sector al que pertenezco y probar que pertenecemos a ese sector, estaría obligado también a pagar el impuesto. En el caso especial del sector, yo creo que podríamos encontrar alguna excepción por dos cosas. La primera, por el tipo de bien y el origen de los bienes, que regularmente no son de origen mexicano, en este caso. Y la segunda, porque en muchos casos van solamente a recibir parte de un proceso, no son bienes que se van a quedar. No hay muchísimos aviones que se armen en esto. O sea, no es que se impacte realmente la industria aeronáutica en Estados Unidos. Entonces, me parece que al no tener un impacto real, como es el que está buscando desde mi punto de vista el presidente Trump, que es impactar al comercio, impactar al consumidor final para que se obliguen a comprar cosas que no sean de origen mexicano, en este caso, o mexicano-canadiense, para imponer la sanción, me parece que al poder aclarar que de alguna manera sí son importaciones solamente para recibir o parte de un proceso o para fabricar parte de una pieza de un avión que ni siquiera se va a armar en Estados Unidos, creo que podríamos lograr ahí la excepción. Hoy Perfecto. por hoy, bueno, de manera regular sí, o sea, es todo lo que viene de México, excepto la lista que vimos, todo lo que viene de México sí es 25%. El día que entre en vigor. También es cierto que si al presidente Trump le parece suficiente que haya 10,000 soldados desplegados en la frontera, esto nunca va a entrar en vigor, ¿eh? Eso también es cierto. O sea, no hay un tema como lo que vemos en México de la reforma a la regla que entra en vigor el 3 de marzo y va a entrar el 3 de marzo sí o sí. No. Aquí es seguramente la última semana de febrero habrá el sector de la defensa, la evaluación irá, me parece, porque además hace esta especificación en las publicaciones de la Casa Blanca, el secretario de la Defensa va a hacer la evaluación y si le parece suficiente, no se impondrá la sanción. Pero
voy a decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero son 10,000 los que tiene desplegados y un día se le enferman 3 y entonces quedan 9,998. Puede ser que el sector de la defensa diga, me dijiste 10,000, entra en vigor mañana. O sea, tampoco hay algo que esté escrito en piedra que diga, no lo tenemos que o sea, no va a entrar en vigor nunca si cumplimos con esto. Va a ser siempre a criterio del secretario y eso es lo que lo hace un poco riesgoso porque es un criterio subjetivo, es un criterio eh, que no es tan medible. No hay una regla que diga, bueno, tenme 10,000 y ya estamos, ¿no? O sea, hoy le pueden parecer suficientes 10,000, mañana no, mañana le puede parecer un exceso y entonces también imponer la sanción. Yo más bien empujaría por el lado de la aduana y tratar de aclarar que estos bienes no se van a quedar. Al final, el consumidor final no está en Estados Unidos. Hablando del sector aeroespacial. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por compartirnos tu opinión. De igual manera, tenemos aquí dos preguntas más. Sin embargo, pues ya estamos aquí sobre el tiempo. Entonces, invitamos a Alonso Salas y a René Pedrera que nos compartan su información aquí al correo de contacto que aparece con Beatriz. Tenemos aquí sus datos de contacto que con mucho gusto, pues ella nos pudiera apoyar en clarificar. No sé si tengas algún comentario de cierre, Beatriz, para poder ir haciendo ya también la finalización de nuestro webinar. Sí, gracias. Hablando para el sector aeroespacial, me parece que ahora sí toma gran relevancia el poder trabajar en tener la autorización del uso de la fracción única para manufactura y reparación de partes aéreas, porque eso nos va a dar el elemento principal para poder acudir a las aduanas de otros países y tratar de buscar las excepciones que no entiendo por qué no es un sector que está específicamente llamado en los acuerdos internacionales, como otros, ¿no? Pero creo que cuando tengamos que probar, porque hemos visto que las excepciones del CBP es siempre y cuando me pruebes, no va a haber una mejor prueba que decir, mira, tengo autorizada la fracción de partes aéreas en México. Perfecto. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por tu comentario final y de igual manera agradecerte a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial el que nos hayas compartido pues toda esta perspectiva en el tema arancelario que ahorita está pues muy reciente, ¿no? Y de igual manera agradecer a la audiencia el que se conecten a nuestra serie de webinars. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, X, nuestro canal de FEMIA, nuestra red de LinkedIn y nuestro correo de contacto, donde con gusto podemos recibir esta y otras preguntas o algún otro tipo de información que se requiera compartir. Invitarlos también a conectarse a este próximo webinar que sería el 12 de febrero de 11 a 12 del día, tiempo del centro, de la mano de Inclusive. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a todos y pues que tengan una excelente semana. Gracias por conectarse. Gracias a ustedes. Bonito día. Hasta luego. Gracias.